Diego Giacomini es un economista que debe ser el único que cofirmó libros con Javier Milei, o sea que conoce su sistema de pensamiento. Y entonces cuando hay algo que yo no entiendo, desde un lugar, digo, bueno, trato de ver si me estoy equivocando porque estoy leyendo las cosas con una biblioteca que es la equivocada. ¿Por qué no hay plata para el Garrahan? ¿Por qué no hay plata para los jubilados? ¿Por qué no hay plata para cosas que serían buenas causas? Realmente es dogmático en ese sentido, porque vamos a los números. El 28... Cuando decís dogmático, quiere decir que es caprichoso. Sí. Es arbitrario. Sí. Te cuento, el 28 de junio del 2024, hace un año, se anunció la política no emisión. Emisión cero, sí, en una conferencia de Bausili y Caputo, los dueños de la consultora. Cuando vos tomás 30 de junio del 2025 contra 30 de junio de 2024, el día del anuncio, en términos reales, ajustado por inflación, la expansión de base monetaria, que al centavo la controla el Banco Central, aumentó 40%. ¿Esto qué quiere decir? ¿No era que no había emisión? Que aumentó 9 veces más que el rebote del gato muerto de la actividad económica. Con lo cual, hay una emisión monetaria, de base monetaria del Banco Central pasmosa. Entonces, explícamelo. ¿Emiten o no emiten? Emiten como loco. ¿Y entonces por qué dicen que no emiten? Cuando yo te agarro lo importante, que es lo que importa para el dólar en la escena monetaria, que se llama liquidez total. ¿Por qué? Porque aquí hay varios errores conceptuales. Cuando vos tenés un peso y vas a correr contra el dólar, a vos no te importa si ese peso fue emitido para pagar una jubilación de déficit fiscal o lo creó un banco dando un crédito o venció una LEFI o una LECAP o un BONCAP y lo pagaron. Es un peso. Y no se corre solamente con el flujo de emisión, se corre con el stock. Entonces vos tenés que mirar la liquidez total. ¿Cuánto emitieron en este último año desde que anunciaron la emisión cero? ¿Qué quiere decir? Cuando vos ves cuánto creció, ¿con qué corre el privado? Billetes y monedas en poder del público, más cuenta corriente privada, más caja de ahorro privada, más plazo fijo privado. Y a esto le sumás, escuchá, LECAP, BONCAP, que tienen mercado secundario, o sea, vos las tenés, te das vuelta, te haces de la plata y podés comprar algo o podés comprar dólares. ¿Qué fue lo que pasó esta semana? Cuando vos sumás los pases y cuando vos sumás las LEFIs, todo en este último año, las que se extinguieron, las que crearon y hacer la cuentita, eso en términos reales aumentó 38% ajustado por inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que emiten igual el Banco Central por un lado, más los bancos comerciales por el otro, más la tesorería. ¿Por eso el dólar sigue subiendo? Entonces, punto número 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los últimos 12 meses se ha emitido como loco. Con lo cual, plata hay. Hay un montón de esa plata que está encapsulada en instrumentos de muy corto plazo como las LECAP y las BONCAP, que vencen a un mes, a 2 meses, a 4 meses, etc. Que los intereses no se pagan, porque es lo que se llama técnicamente un bono bullet. Es un instrumento financiero con una característica. Quiere decir, se paga al final. No te pago nada hasta el último día, que ese último día te pago el interés y el capital. Y el interés se capitaliza. Ahora, te cuento, estos instrumentos lo puede comprar cualquier inversor pequeño retail con 10.000 pesos con una cuenta custodia y un home banking de los bancos más conocidos de la plaza. No pagarlo y pensar y asumir que eso se va a renovar eternamente es pensar
que doña Rosa, que conozco un montón de periodistas que tienen eso, ¿no? Le quieren regalar la plata al Estado. ¿Qué genera esto? Esto genera, como las cuentas que estaba presentando Lecher son con norma internacional, que es base pagado, como no se pagan, no se contabilizan, no existen. Pero no quiere decir que algún día se van a tener que pagar. Eso va contra el Tesoro del Estado. Exacto. Te cuento, eso en algún momento va a tener que pagarse y esa emisión. Los intereses capitalizados en los últimos 12 meses son 5.3% del PBI. ¿Esto qué quiere decir? Que el superávit primario que anuncia Milei de 1.5, como no paga intereses, paga muy pocos intereses, el resultado después de pagar los pocos intereses que paga es más 0.3 o más 0.2. Cuando vos le incluís los intereses que va a tener que pagar pero no pagó, hay un déficit financiero de Pero ellos dicen que no. menos 5.1. Ellos te dicen que hay superávit fiscal y te estoy explicando que es mentira. Ellos te dicen O sea, el superávit que es no trucho. hay emisión monetaria. ¿El superávit es trucho? El superávit es retrucho. Cuando vos metés los intereses capitalizados, hay un déficit fiscal financiero en los últimos 12 meses de menos 5.1% del PBI, que es similar al déficit que dejó Cristina, Axel y Vanoli el 10 de diciembre del 2015, que era menos 4.9, con una diferencia. El flujo del déficit es muy parecido, casi igual, menos 5.1 contra menos 4.1, con la diferencia que, redondeando, la deuda en dólares nominal es casi el doble que en el 2015 y la relación deuda-PBI es casi el doble que en el 2015. Y hay una pared de vencimientos en 2026, 2027, 2028 hasta 2035 que promedia entre 21.000 y 23.000 millones de dólares todos los años y cada uno de los años hard dólar, o sea, dólar de verdad. Ahora, si no tenemos... Entonces, ¿estás de acuerdo con este razonamiento? O sea, no hay plata para los jubilados, pero hay plata para la bola de nieve de la deuda. Obviamente. Y así como, digámoslo con todas letras, a ver, si yo te estoy diciendo, por ejemplo, no hay nada más antiliberal, creo yo, que basar la gran proporción del ajuste fiscal en la licuación de los jubilados, que, número duro, cuando vos metés, le hacen la doble Nelson de Martín Karagian, le ajustan las jubilaciones y le sacan prestaciones del vademecum. Entonces vos te encontrás que la jubilación, en términos de poder adquisitivo de remedios, ¿ok?, cayó entre un 41 y un 43% en este gobierno. ¿Qué quiere decir? Que si el jubilado compraba 10 pastillas de remedio, hoy compra 5.7, casi la mitad. Ahora, vos decís, no hay plata por eso. El proyecto de ley del Congreso, estoy hablando de aritmética, porque vos me preguntás, ¿hay plata o no hay plata? Aritmética, no te estoy haciendo, te hago juicio de valor, que te digo que sí es lo más cobarde. ¿Por qué? Porque todo el ajuste que yo tuve una discusión con Javier acá en el pasillo, Babi Echecopar la contó, 15 días antes del balotaje con Massa, porque me lo encontré y le dije, están el de seguridad acá a la puerta de testigo, y me lo recordó, porque le dije en la cara, Leoncito, no seas cagón, deja de mentirle a la gente. Entonces me dice el de seguridad, qué terrible el Leoncito cagón, ¿no? ¿Por qué? Porque yo dije, deja de mentirle a la gente. Hay dos mentiras. Las mentiras que decís, pero más grave, las que ocultás y no decís. Y yo así hincapié y expliqué, y está en todos lados documentado, con videos, reportajes, que era imposible que el motosierra lo pagara la Castic y lo iba a pagar la gente.
Sí, lo que lo están pagando. Cuando vos me preguntás de dinero, los intereses de las LECAP en el último año, duro, son 5.3% del PBI. Y hacen que se transforme el superávit de 0,2 en déficit financiero de menos 5,1. El proyecto todo de los jubilados del Congreso es un costo total anualizado del 2026 de 1.3. Entonces ahí te estoy mostrando numéricamente, duro, que los intereses de la LECAP que se han capitalizado en los últimos 12 meses son 5 veces el ajuste de los jubilados. ¿Qué puede salvar al proyecto del gobierno? Mira, el proyecto del gobierno... Un ducto de plata, inversiones que vengan de afuera. Hasta ahora el flujo es el contrario, se están yendo. Cuento. Javier Milei apunta una variable clave que es la inversión privada para que la economía crezca. Javier Milei, de los últimos 6 presidentes, es el único que tiene inversión extranjera directa negativa. ¿Y por qué? Porque nadie cree en él, porque no tiene reputación, no tiene credibilidad. ¿Ok? Existe el fenómeno... Incluso los que lo aplaudieron ya no lo aplauden más. Son dos cosas diferentes. A ver, digo, una cosa es la crónica del Financial Times. Una cosa es la gente que vota, que puede votar. No, digo el Financial Times, no sé, el informe del JP Morgan. El Financial Times no invierte en Argentina. No, pero digo, la crónica del Financial Times de esta semana dice, es la constatación del fenómeno de la plata dulce. Bueno, te cuento. Los extranjeros que tienen que poner plata productiva en Argentina es de los últimos 6 gobiernos, el primero, que sacan más de la que ponen. Porque el saldo neto de inversiones extranjeras directas en 18 meses de gobierno es negativo en 1.500 millones. Y esta es una caída que empezó en el mes 12. O sea, es reciente. Es rápida. Se gatilla en los últimos 12 meses, en los últimos 6 meses. En ese contexto se inscribe lo de Carrefour, que se quiere ir. Claro. Ahora, en el mes número 12, que es antes que empezara a caer, él tenía la misma inversión extranjera directa que Alberto Fernández. Un cuarto, 4 veces menos que la inversión extranjera directa que había tenido Macri. Y 8 veces menos que el promedio de los primeros 12 meses que había tenido Cristina Fernández de Kirchner en el promedio de sus 2 mandatos. Eso es la extranjera. Vos me puedes decir, che, pero los argentinos también pueden invertir. Ok. Cuando vos mirás toda la formación bruta de capital que tiene incluida la amortización del capital, o sea, reparar la máquina que se rompe, cambiar la máquina que no sirve más por una nueva, Javier Milei, en el promedio de sus 18 primeros meses de gestión, tiene una inversión de 13.7% del PBI. Es la más baja de los últimos 6 presidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los de afuera sacan la plata y los de adentro invierten menos que con ningún otro de los anteriores 5 presidentes. ¿Cómo entendés que un presidente que dijo que venía a fomentar la inversión privada, extranjera o nacional, tiene menos plata que gobiernos populistas, zurdos, estatistas del vecindario? Mirá. Y anteriores de acá. Estos tienen varias explicaciones. Si venía eso, ¿está fracasando en lo que él mismo se proponía? Obvio, porque el plan económico es un desastre. Y te paso a explicar por qué. El principal puntal del plan económico parte de un error conceptual grosero, que lo voy a explicar en un minuto, lo va a entender todo el mundo. ¿Cuál es el principal punto, la piedra fundamental del plan? Es utilizar el dólar como ancla antiinflacionaria. O sea, yo piso el dólar, lo mantengo bajo, que no se mueva para que los precios bajen. Esto en Argentina está condenado a fracasar y nunca va a funcionar. Lo explico por qué. Hay 3 patas. Primero... Pero Cavallo hizo lo mismo y le salió bien. No, Cavallo no hizo lo mismo. Cavallo tuvo una convertibilidad, que ahora te voy a explicar las diferencias, no hizo lo mismo, tiene grandes diferencias, pero déjame primero que te explique esto. Cuando vos utilizás el tipo de cambio como ancla, tenés que tener en cuenta esto. Son 3 cosas. 1, Argentina tiene algo que no tiene
ningún país en el mundo, en términos monetarios, que es el primer ingrediente que hace que esto termine fracasando. ¿Qué es esto? Que los argentinos somos casi, o no sé si el único país en el mundo, en el cual no ahorramos en nuestra moneda, ahorramos en dólares. Hoy por hoy, según el momento del mes que pregunte, con la apertura del cepo para las personas físicas, no para las empresas, los bancos están vendiendo neto entre 60 y 100 millones por día. Esto es un saldo negativo anualizado, cuentas que le encanta hacer Javier, entre 14.000 y 19.000 millones de dólares. El superávit comercial único proveedor genuino va a terminar el año en 4.000. Pero la prueba está en que en 40 días el mejor negocio fue comprar dólares, viejo. Bueno, ¿cómo no van a comprar? Exacto. ¿Esto qué es? Primer ingrediente, tenemos un exceso de demanda de dinero, perdón, de demanda de dólares por los privados que ahorramos en dólares que ningún país tiene. Segundo ingrediente, en todos los países del mundo los países emiten deuda en su moneda. Argentina no emite deuda en dólares, porque si no nadie se la compra. Ok, salvo los que están adentro encepados, que son los que compran los títulos del tesoro de ahora. De lo que hacen la bola de nieve. Hámster, sí. Ahora, ¿esto qué genera? Te dije que Argentina tiene vencimientos promedio anuales, hard dólar, entre 21.000 y 23.000 millones de dólares. O sea, el Estado Nacional tiene una demanda de dólares más alta que la de los privados. ¿Esto qué quiere decir? Que tenés un segundo exceso de demanda de dólares. Primero nosotros que ahorramos en dólares, después el Estado que quiere dólares. Esto no está presente en ningún país del mundo. Y después tenemos, como cualquier país emergente, sí, demanda de dólares para producir y para comprar bienes de consumo final. ¿Esto qué hace? Cuando vos sumás la primer exceso de demanda, el segundo exceso de demanda y el único que tenemos todos, que es para la producción, el dólar está condenado a ser escaso en Argentina. Y yo les pregunto a todos, ¿qué pasa con el precio de un bien escaso? Sube. No tiene precio. Entonces, más temprano que tarde, el ancla del dólar está condenado a morirse porque su precio va a subir. Pero si me dijo que voy a dolarizar. Salvo que te puedas endeudar hasta el infinito. Cosa que no podés porque Argentina no tiene mercado. De hecho, el FMI te tiró de lástima 14.000 millones ahora, que no alcanzan para nada y sin volver a los mercados se acaban entre el primer trimestre del año que viene, abril, mayo. O sea que en algún momento va a haber una devaluación / corrección. Mirá, yo a mis clientes les vengo explicando hace tiempo. Estamos recién empezando el que yo decía que es el segundo bloque temporal, que iba del 1 de julio al 30 de octubre a las elecciones. Yo decía que iba a estar caracterizado por el tipo de cambio moviéndose hacia arriba, hacia la banda superior. Vos fíjate que hasta 1.300. Está en la mitad de la mitad para arriba del esquema a solo 11-12 puntos porcentuales de la banda superior. Pero vos fíjate como yo te digo que no tiene ni credibilidad ni reputación. Este esquema de bandas es muy similar, este esquema de bandas Milei-FMI es el mismo sistema, casi igual. De Caputo Macri. De Macri-FMI. Macri firma el acuerdo y el tipo de cambio inmediatamente va a la banda inferior y coquetea con la banda inferior 6 meses. Y en el mes número 12, 13, se termina yendo al demonio. Acá, desde el vamos, nunca bajó, nunca fue a la banda inferior, como decía Milei que iba a ir. Cuando toque 1.000 voy a empezar a comprar reservas. Nunca pasó, Milei. Sos el rey de los mandriles. Es más, decía que podía ir a 600. Sí, lo teníamos grabado. Pongan bananas en olivo, caños para que se suba, muestre la cola roja, porque realmente la pifió de pe a pa. Ahora, ¿esto qué muestra? Nunca bajó, lo cual muestra falta de credibilidad, falta de reputación. El tipo de cambio, tanto en su versión mayorista como minorista, desde que se firma el acuerdo, que se firmó hace 3 meses, nada más, nunca paró de subir. Nunca. En la tendencia, ellos te dicen flota. Sí, y eso que el campo puso dólares y dólares. Exacto. Es más, hay un adelantamiento entre el 14 y 15%
de la liquidación de exportaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 14, 15 puntos porcentuales de liquidación de exportaciones del campo que deberían estar ahora en el segundo semestre, pero no, ya estuvieron en el primero. Entonces... ¿No hay algo que nosotros no estamos viendo? ¿Y que ellos ven porque tienen mayor control del tablero? Mira, yo te cuento una cosa. Yo he hablado con muchos exministros de Economía, con muchos expresidentes del Banco Central, que ya cuando pasó mucho tiempo Hablan te claro. confiesan y hablan las cosas como efectivamente son. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar sobre esto que acabas de decir vos. Nosotros, los analistas de afuera, vemos las cosas mucho mejor que el policymaker que está dentro, que se inventan realidades paralelas que son funcionales a sus objetivos, a sus creencias. Y a quedar bien con el político. Que los que están en el entorno le dicen van bien porque quieren comer de los favores del policymaker. Entonces, los que no ven las cosas como son ellos. Ahora, si vos tenés un equipo económico integrado por Caputo, Bausili, Federico Sturzenegger, Javier Milei, yo a Federico lo recontra conozco, a Javier lo recontra super conozco a Furiase. Son gente que de la economía real no tiene idea. Nunca laburaron de consultores económicos para la economía real, nunca le pasaron a los comercios cerca, a los productores de bienes y servicios cerca, no tienen idea. Son gente que siempre se trabajó en el sector financiero. ¿Cuál es el punto? Que cuando vos tenés un sector financiero exultante, optimista de corto plazo, de un lado, y esto lo vengo explicando hace mucho, y del otro lado tenés una economía real que es la que invierte, produce, genera de riqueza de verdad, porque la riqueza de verdad son bienes y servicios, y este sector real es pesimista o negativo de mediano y largo plazo, vos tenés una simetría, un gap, entre estas expectativas de corto positivas de lo financiero y estas expectativas negativas de mediano y largo plazo, que sí o sí se tiene que cerrar ese gap, ¿ok? Porque tiene que estar alineados. No existe que este diga que estamos en Alicia en el País de la Maravilla y esto es en el infierno. Sí. Entonces hay dos posibilidades. O la economía real hace lo que a ellos les gusta hablar en inglés, ¿viste? Hace el catch-up. Hace el catch-up y se ponen en positivo y se alinean con la economía financiera, o al revés, la economía financiera hace el catch-down, se vuelve pesimista y baja y se alinea con la economía real. Ahora, estos, los de acá, los financieros, no manejan nada tangible. Y pueden entrar y salir con un movimiento de precio que, si le querés poner nombre y apellido, se llama tipo de cambio. O timba. ¿Ok? En cambio estos van de acá a acá en un segundo. Y estos, para ir de acá a acá, necesitan año y medio. O sea, optimismo de verdad, fundamentos sólidos. ¿Qué sucede? Que este cierre casi siempre se da con el cash down. Ahora, cuando vos, y te cierro, en el cuarto trimestre del 2024, los depósitos a plazo fijo crecían 8 veces la inflación. 32% y la inflación, 4 veces la inflación, perdón. 32% y la inflación acumulada en ese trimestre 8%. En el primer trimestre de este año crecían al doble de la inflación. La inflación 7% y los depósitos a plazo fijo 14%. En el segundo trimestre de este año los plazos fijos crecen menos que la inflación. 5% de los plazos fijos, la inflación acumulada 6%. ¿Qué quiero decir? Están haciendo el catch down. Claro. O sea, se están yendo, no hay más tasa en dólares, se acabó el negocio del carry trade. Se están yendo al dólar. Por eso, Caputo, ¿qué es lo normal? Un ministro es el fusible de un presidente. Lo que pasa es que cuando sacas un fusible, tenés que tener otro para ponerlo. Vino a hacer un negocio y el negocio se terminó. Porque no hay más carry trade.
no hay más ganancias extraordinarias desde lo financiero. Y están tirando los últimos gestos desesperados que subieron la licitación sorpresa, la de apuro, la de ahogado, llamado extraordinaria, pagó para el papel más corto, el de agosto, 8 puntos de interés más alto que lo que había pagado para el mismo papel una semana antes. Ahora, ¿eso por qué lo hacen? Porque tienen terror que el dólar vaya y toque a la banda superior porque no tienen con qué defenderla. No tienen mucho, sí, tienen reservas alquiladas, prestadas y ajenas, porque las propias son negativas. ¿Te cierro? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Eso te va a pegar en el costo del crédito para arriba, la morosidad para arriba, el descuento de cheques para arriba, los incobrables para arriba, el nivel de actividad para abajo. Y el gato muerto, que rebotó hasta febrero, y cuando vos mirás el Liga de Orlando Ferreres, el nivel de actividad en la tendencia viene cayendo. Febrero, marzo, abril, mayo, va a seguir cayendo hasta las elecciones. Diego, gracias por venir. Un placer.